Hola a todos amigos de Historias de Fútbol. Hoy se juega la Champions y quiero empezar a intuir qué es lo que va a pasar en esta jornada. Vamos a hablar un poquito de los 4 partidos que se van a jugar, luego vamos a nombrar los partidos de la Europa League y vamos a establecer unas predicciones, hablar además de dar un poco algunos detalles de estos partidos. Así que, dentro vídeo. Vale, vamos a empezar con los partidos de hoy. El martes, o sea, hoy, se van a jugar 2 partidos. A las 9 de la noche, el Copenhague-Manchester City, que es el que vamos a empezar. Y de aquí tenemos que comentar varias cosas. Primero, el Manchester City evidentemente tiene que ser totalmente favorito para superar la eliminatoria sin problemas, pero sí que tengo que decir que el Copenhague a mí me da la sensación de que no es tan malo como puede parecer. Primero por dónde está, es decir, que ha superado la fase de grupos en un grupo donde estaban el Bayern Múnich y el Manchester United, lo cual dice mucho, aunque es cierto que el Manchester United no está precisamente en su mejor momento, pero sí que creo que hay que darle algún mérito al Copenhague más de lo que podemos pensar. Por cierto, ahora están jugando varios equipos nórdicos la Copa Atlántica y uno de los, o el Atlantic Cup se llama, y el último partido, que es algo que yo creo que es importante, es un partido que ganó al Molde. Es cierto que no es un gran partido hacia una gran victoria hacia un grande del fútbol europeo, pero viene de ganar, igual que el Manchester City, que ganó al Everton con 2 goles de Haaland, que ha vuelto a marcar, y yo creo que va a volver, y aún así, aunque lleva mucho tiempo sin marcar por lesiones y tal, yo creo que va a seguir siendo el Haaland de siempre. Me parece importante comentar eso. Me parece importante también comentar que estos equipos han jugado 2 veces en partidos oficiales, una el año pasado en Champions League, empataron a 0, si no recuerdo mal, en Copenhague, y en Manchester ganaron 5-1. Se puede dar un poquito una sensación o algo parecido. También se enfrentaron en el año 2009, aunque en aquel momento fueron partidos de Europa League. También empataron en Copenhague, en ese caso empataron a 2 y ganó, creo que 2-1 el Manchester City, pasando un poco aquella ronda, pero no tan fácil, no haciéndolo tan fácil. Es cierto que estábamos hablando del año 2009, que las cosas han cambiado bastante, ¿no? Pero bueno, y si nos vamos con una cosa que yo creo que es importante, que es lo que yo tengo aquí, que son las estadísticas de los llamados expected goals. Hay una aplicación que se llama Big Soccer, no es publicidad, pero a mí me encanta porque podemos ver muchos resultados de cualquier partido en tiempo real y me parece que te da muchas cosas como interesantes. Y aquí, en estas estadísticas, te da un 7,8% de posibilidades de victoria del Copenhague, un 12,2% de posibilidades de empate y un 80% de posibilidades de la victoria del Manchester City. Además, te dice de que el resultado, según estas estadísticas, más probable es un 0-3. Ahora bien, yo digo una cosa. A mí me parece que el Copenhague, como digo, es un equipo que no lo pone fácil. Así que mi apuesta va a ser que el Copenhague va a dar un poquito de guerra. Si vemos también un poquito de la historia entre estos 2 equipos, podemos decir que el Manchester City no ha ganado todavía en Copenhague. ¿Lo puede conseguir ahora? Es posible que sí. De hecho, como vemos en las estadísticas, es lo más posible. Y yo voy a apostar que sí. Pero voy a apostar por un Copenhague 2, Manchester City 3. Por una victoria ajustada, pero victoria al fin y al cabo. Luego ya en Manchester será otra cosa y ahí sí que me imagino una goleada. Pero ya hablaremos de eso en su momento. Vale, el segundo partido, que también se juega hoy martes, es el que van a disputar en Leipzig, en Alemania, el Red Bull Leipzig con el Real Madrid. Un partido en el que debería ser favorito, y desde luego lo es, el Real Madrid, no solamente porque tiene mejor plantilla de muy largo, no solamente porque la historia es la que es, sino porque también vienen un poquito en un estado de forma bastante diferente. El Real Madrid, por ejemplo, viene de golear al Girona y de prácticamente, la verdad es que sería muy difícil no pensar que el Real Madrid va a ser campeón de Liga.
El Leipzig no está haciendo un malísimo papel, pero es cierto que no está luchando entre los grandes. Así que podemos pensar que un poquito la cosa está como desigualada. De hecho, el Leipzig en este fin de semana en la Bundesliga lo que hizo fue empatar a 2 en el campo del Augsburgo. Una asistencia, eso sí, de Dani Olmo. Un jugador que a mí personalmente la verdad es que me encanta. Del Augsburgo también hay otro jugador que a mí me encanta, que es del que se lleva diciendo bastantes años. Es un chaval muy joven, de Xavi Simons. Es un jugador que poco a poco se está haciendo, y es un jugador que poco a poco se está haciendo una estrella. Es un jugador que le pertenece al Paris Saint-Germain y que parece que al año que viene va a volver a París, o por lo menos eso se vislumbra ya. De hecho, está en el Leipzig cedido. ¿Qué más podemos decir? Sí, si nos vamos a los expected goals, como habíamos visto antes, vamos a ver que aquí dan un 32,7% de posibilidades de ganar al Leipzig, un 25,4% de posibilidades del empate y un 41,9% de posibilidades para la victoria del Real Madrid, y dan un 0-1 como el resultado más probable. Como decía antes, es meras estadísticas, no tiene por qué ser así. De hecho, yo voy a apostar por otro resultado. Me parece que también hay que tener en cuenta que se vieron las caras el año pasado, si no recuerdo mal, y que en Leipzig el Real Madrid perdió, que es un poquito por lo que voy. Y es que también puedo pensar, y eso es algo que hay que pensar, que al Real Madrid tradicionalmente no se le ha dado bien a Alemania. Ha habido muchas veces que ha ganado, es cierto, pero tradicionalmente no se le ha dado bien. Y mi apuesta va a ser la siguiente. Yo voy a pensar por un empate a 1. Red Bull Leipzig 1, Real Madrid 1. Esa va a ser mi apuesta. Que eso pasara sería un buen resultado para luego en la vuelta en el Bernabéu que ya sea diferente y que ya sea un poco la puntilla, porque sí que me parece que va a ser quien se haga con la eliminatoria, sin duda. Y esa es un poquito mi apuesta. Yo creo que no hay mucho más que hablar de esta eliminatoria, sí, que se va a jugar hoy martes a las 9, como digo, y ya está. Yo creo que lo he dicho todo. Vamos con el siguiente. Si nos vamos al miércoles, a mañana, también se van a jugar 2 partidos, también a las 9, y el primero que vamos un poquito a hablar es el que va a enfrentar en París al Paris Saint-Germain con la Real Sociedad. Aquí no hay enfrentamientos anteriores, por lo menos yo no he encontrado a nivel oficial. No sé si habrá algún amistoso, por lo tanto tampoco podemos sacar de ahí. Lo que sí podemos sacar es que en los últimos 2 partidos el Paris Saint-Germain ha ganado 3-1 este fin de semana al Lille, y la Real Sociedad ha perdido 0-1 contra Osasuna. Puede ser importante. Si nos vamos a pensar un poquito en lo que hay en el exterior, esta semana se ha estado hablando mucho sobre la posible marcha de Mbappé. Creo que es algo de lo que se va a hablar de aquí hasta final del verano. Estoy convencido que se va a volver a hablar continuamente, pero sí me parece importante, porque quieras o no, si ahora mismo Mbappé piensa que se va a ir, creo que también es un aliciente para él la Champions como nunca. Entonces puede ser un aliciente y puede ser algo que esté muy presente, por lo menos en todos los partidos del Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones, en la Champions League. Algo que me parece que también puede ser un arma de doble filo, como se ha visto en muchas ocasiones el Paris Saint-Germain, y es que a pesar de todo lo que hace, aunque han cambiado mucha mentalidad un poco en lo que ellos quieren hacer, por lo menos da la sensación un poquito desde fuera de que están optando más por algo que sea un bloque mucho más perdurable en el tiempo, antes de que sean muchas estrellas que al final no les lleve a nada, como les ha pasado en los últimos años. Y me parece mucho más acertado esa forma de pensar las cosas que la anterior, de depender mucho dinero, pero que al final no haya un bloque y se dependan
un poco de detalles que al final no están en control por mucho que tengas a los mejores jugadores del mundo. Esa es un poquito la sensación que a mí me da. Si nos vamos a los expected goals, en este caso dan 52%, 52,8% de posibilidades de victoria del Paris Saint-Germain, 26,5% de posibilidades de empate y un 20,6% de posibilidades de victoria de la Real Sociedad. A mí, si yo tengo que poner mi predicción, yo voy a pensar en un Paris Saint-Germain 2, Real Sociedad 1, porque me parece que a pesar de que es muy favorito el Paris Saint-Germain, sí es cierto que no lo va a tener tan fácil y que hasta el partido de vuelta, me da la sensación a mí, no se va a decidir. Y que si el PSG es capaz de eliminar a la Real Sociedad, lo va a hacer sudando hasta el final. Es un poco lo que yo estoy convencido. Y ya está, vamos con el último partido y a ver lo que pasa. Y el último partido de esta semana es el que va a enfrentar también mañana a las 9 en el Estadio Olímpico de Roma a la Lazio contra el Bayern Múnich. Aquí sí podemos pensar que son dos equipos con mucha diferencia, vamos a llamarlo así. Es cierto que la Lazio es un equipo que el año pasado hizo una muy buena temporada y no es algo que está repitiendo este año. Por lo menos todos los partidos que yo he visto de la Lazio este año no me ha matado y en algunos hasta me ha decepcionado bastante. Pero bueno, en el caso de los dos partidos contra el Atlético de Madrid, por ejemplo, sí es cierto que aquí hay dos cosas con el Bayern. La primera, que viene de perder en la Bundesliga, un partido importante, un partido que le deja 5 puntos por debajo del Leverkusen, y eso en el Bayern, perder la Champions, bueno, pero no tolera la posibilidad de perder la Bundesliga. Vamos a ver un poquito cómo reacciona el equipo ante eso. La Lazio, por su parte, ganó este fin de semana en Cagliari 1-3, así que bueno, en ese sentido pueden estar más tranquilos. Es cierto que yo creo que van a salir muy espoleados en el Bayern, un poquito por reivindicarse. Eso es un poquito mi sensación. Si nos vamos un poquito con lo mismo de siempre, con los expected goals, aquí llama mucho la atención una cosa, que es que dan un 3,4% de posibilidades de victoria de la Lazio, un 6,9% al empate y un 89,7% de posibilidades de victoria del Bayern Múnich, además de dar un 0,3% como resultado más probable. Yo voy a optar por un 0-2, por un Lazio 0, Bayern Múnich 2, y además voy a decir que va a marcar Harry Kane. Pero bueno, veremos. Me parece un resultado muy probable. De hecho, hay una... ¿Dónde estaba? Hay un enfrentamiento anterior, vamos a ver si lo encuentro, porque ahora mismo no me acuerdo del año, pero fue, os lo digo enseguida, en el 2021, temporada 2021, gana el Bayern Múnich 2-1 en Múnich y gana en Roma 1-4. Se podría repetir algo parecido, podría ser. Pero ya os digo que yo voy a optar por ese 0-2, que me parece que es el resultado más probable. No sé, ¿qué pensáis vosotros? Y luego el jueves, y en este caso solamente los vamos a nombrar, se van a jugar los partidos de Europa League. Los vamos a nombrar rápidamente y os voy a decir un poco los horarios. Hay dos horarios. A las 7 menos cuarto se juegan Feyenoord-Roma. Este me parece interesante, el Feyenoord me gustó, me parece un buen partido. Young Boys Sporting de Lisboa, Galatasaray Sparta de Praga, Shakhtar Donetsk Olympique de Marsella. El Feyenoord-Roma me parece el gran partido un poquito del día. Y luego a las 9 se juegan otros tantos, que son el Milan Stade Reims, Lens Friburgo, Benfica Toulouse y Sporting de Braga Karabakh. Me parece, yo creo que es el más interesante, el Feyenoord-Roma. No sé, esto es lo que es un poquito lo que se va a jugar este fin de semana. Aquí no voy a dar de momento detalles sobre esos partidos, ya lo haremos un poquito más adelante, igual que lo haremos en fases un poquito posteriores de la Conference League, que también un poquito yo creo que puede ser interesante hacerlo. Así que vamos a dejar el vídeo aquí, y aquí es cuando llega el momento de pedirte que te suscribas al canal, que me ayudes con este proyecto y que nos vamos a ver
dentro de poco con algo nuevo.